Buenas a todos, bienvenidos a este video con respecto a los aspectos generales de Linux. Seré su facilitador, Nelio Rodríguez, es el coordinador de plataforma tecnológica de la Corporación de Salud de Estado de Aragua. En este video vamos a ver todos los aspectos generales de una forma muy somera sobre los sistemas operativos Linux, ya que la gran mayoría de los servidores en la corporación están basados en este sistema operativo. Y vamos a ver ciertas cosas y detallitos con respecto a lo que es la manipulación a nivel de servidores, y también cómo resolver ciertos problemas que se le presenten por algún problema a nivel físico, a nivel lógico, en cuanto a base de datos y también a nivel del servidor. La agenda de trabajo la vamos a dividir en 3 partes, lo cual vamos a ver lo que es en esta primera parte. Vamos a ver lo que son los conceptos básicos de Linux, el sistema de archivos, cómo está compuesto ese sistema de archivos, y la parte de los comandos. Vamos a ver la parte teórica, ok, en esta primera parte. La segunda parte ya tiene que ver ya con la permisología sobre directorios y archivos, que se aplica a nivel de permisología dentro de los sistemas operativos Linux. También veremos verificación y chequeo de bases de datos, ¿ok? Tanto de base de datos Oracle como base de datos SQL Base. Y por último, las verificaciones de fallas tanto a nivel de sistema operativo y ambas bases de datos. Comencemos. Linux, conceptos básicos. Linux es el nombre que reciben una serie de sistemas operativos de tipo Unix bajo la licencia GNU-GPL, o en este caso la licencia pública general de GNU, que son en su mayoría gratuitos y con todo lo necesario para hacer funcionar un equipo, con la particularidad de que podemos instalar un sistema muy ligero e ir añadiendo todo lo que es necesario posteriormente o según lo que vayamos necesitando. Linux es un sistema multiusuario, multitarea y multiplataforma, que además puede funcionar en modo consola para un consumo mínimo de recursos, pero también podemos hacerlo funcionar con un entorno gráfico, instalando uno mediante comandos de terminal o adquiriendo un paquete en el que venga todo incluido. Si se quiere probar, puedes usar una máquina virtual antes de instalar tu PC para ver cómo te sientes más cómodo. Eres libre de probar cualquier distribución siempre y cuando te sientas cómodo usándola. ¿Cómo es eso de que Linux es multiusuario? Significa que el sistema operativo puede soportar múltiples sesiones, ¿ok?, al mismo tiempo, mientras que los usuarios que estén conectados a esas sesiones utilicen los recursos del PC y también los programas que estén dentro de él. Multitarea significa que él puede ejecutar varias tareas al mismo tiempo, y dependiendo de qué tan prioritario sea una tarea u otra, él le dará la prioridad para que se ejecute en el menor tiempo posible, mientras que las otras van a tener que tener un tiempo de espera para después ellos ejecutarse, por supuesto dependiendo de qué tan importante sea esa tarea. Y multiplataforma significa que Linux puede correr en una gran variedad de hardware, como equipos PC viejos 21.1, 21.3, 21.4, hasta lo más moderno como Ryzen 7000, Ryzen 5000, Intel 11 y 12 generación, y también otras plataformas, que no tienen nada que ver con computadoras. Ejemplo, teléfonos celulares, tabletas, inclusive también los equipos Apple nuevos con su procesador propio, que son los M1 y M2,
hay una versión de Linux o distribución de Linux que se puede ejecutar en esos equipos y lo puede volver totalmente interactivos. Puedes interactuar con ellos, puedes trabajar con ellos, por supuesto con las limitantes que tiene de que todavía sigue siendo una etapa alfa de trabajo, es decir, van a conseguir errores, pero la funcionalidad básica ya la tienen. Esa distribución se llama Asahi Linux, o conocido eso es en japonés, pero conocido Asahi significa que es manzana, por eso se llama manzana Linux. En español se ve un poco raro, pero así es la denominación que le colocaron ese grupo de desarrolladores que están utilizando esos equipos Apple nuevos para desarrollar este Linux que funcione específicamente para esa plataforma. Al ser de código abierto, libre, se puede utilizar, copiar, modificar, redistribuirlo libremente para el uso que queramos darle, siempre y cuando cumpla con los términos de licencia de GNU. Un caso de esto, Android, es una aplicación de teléfono celular la cual trabaja con un kernel Linux, pero los programas o componentes que está asociado o que se está usando para que funcione Android son totalmente privativos. En este caso son de Google, pero también se puede dar otros casos. ¿Cuál es el inicio de Linux como tal? En los años 80 se quería crear un sistema operativo basado en Unix, pero que pudiera correr en un PC sin ningún inconveniente. De ahí nació Minix. Y mientras que su creador, Linus Torvalds, no le gustó la forma de trabajo, no le gustó cómo hacía la administración de memoria y todo lo que tenga, o todos los recursos que tienen que ver con su PC. ¿Qué hizo él? Él tomó el kernel original de Minix y lo fue adecuando a lo que él creía que era mucho mejor, y de ahí nació el primer kernel, que es el 0.1, en el año 1991. Él, conjuntamente con otros personajes influyentes a nivel de software libre como Richard Stallman, han contribuido enormemente al desarrollo de paquetes o de paquetería basada en las licencias GPL, y se ha creado varias fundaciones como la FSF, la Free Software Foundation y también la Linux Foundation, de las cuales se encargan de establecer un estándar para todo lo que tenga que ver a nivel de software libre. Y en realidad, ¿qué es Linux? Linux es el kernel o el núcleo del sistema operativo, y dependiendo de la cantidad o el conjunto de paquetes, programas que se asocien a él, se va a crear unas versiones diferentes del propio sistema operativo. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a los programas que esté usando más el kernel, yo puedo tener una distribución que es como se denomina las diferentes ramas o versiones de Linux como tal. Hay versiones, o en este caso distribuciones, que son de uso general, como por ejemplo Debian, Ubuntu, Linux Mint, MX Linux, por decir algunas, como también otras que son para un fin muy específico, lo que son distribuciones para vulnerabilidades a nivel de software, como por ejemplo Kali Linux, Parrot Linux. Son distribuciones que son específicas para utilizarlo con ese nicho de mercado, como también existen distribuciones que se utilizan para revivir equipos viejitos.
Pentium 3, Pentium 2, ¿ok? Como ejemplo de SL se llama Damn Small Linux, o sea, un Linux muy pequeño, se puede traducir de esa forma. También hay otra distribución que se llama Slitas, SLITAZ, que también se especializa en revivir equipos con muy bajos recursos, es decir, tiene poca memoria, tiene un CPU bastante limitado, la tarjeta de video también es bastante limitada. Entonces, esas distribuciones se basan en revivir o ponerlos a funcionar para cosas bastante elementales y sencillas como ver una página web o tener LibreOffice para hacer edición de texto o para trabajarlo como se prefiera. Entonces, en base al kernel, yo puedo armar la distribución Linux que yo necesite o que desee. Pero hay tanta variedad que uno puede escoger qué quiere. Ok, tenemos entonces el sistema de archivos. El sistema de archivos en Linux se parece bastante al que se utiliza en Windows. Vamos a hacer la analogía. De los cuales en Windows nosotros tenemos una unidad C, que en este caso sería el primer disco duro. Y tenemos la raíz de ese disco duro como C dos puntos barra invertido o el backslash. Aquí la barra invertida en Linux es directamente el slash de división. Con eso se denota como root, la raíz de mi sistema de archivos. Y está dividido en una buena cantidad de directorios o carpetas que son exactamente lo mismo, los cuales se distribuye todo lo que tenga instalado esa distribución dentro de los parámetros que uno le especifique. ¿Okay? Pero el sistema de archivos generalmente ya es un estándar preestablecido, ¿okay? De acuerdo a la FSF y otras asociaciones más. Y cada directorio, cada carpeta tiene un significado o un uso en específico. Vamos a hacer analogías de lo que está en Windows con lo que tenemos en Linux. Por ejemplo, todas las carpetas de usuarios a nivel de Windows están dentro de C users o C usuarios. Aquí esa carpeta o ese directorio está reflejado directamente con la carpeta /home, que es donde están todos los archivos, carpetas de los usuarios que están creados dentro del sistema operativo. Ese es un ejemplo. Entonces tenemos también la división de los siguientes directorios de acuerdo a su uso. Tenemos a /bin, que es donde están todos los archivos binarios ejecutables, ¿okay? Pueden ser texto o pueden ser compilados, que se utilizan para todos los usuarios, incluido el superadministrador, que es root, ROOT. ¿Okay? También tenemos la carpeta /boot, que es donde se ubica el kernel para el sistema operativo, y también se ubica el gestor de arranque, que generalmente se llama group o lilo, ¿ok? Que son los que me permiten a mí iniciar el equipo de acuerdo a la necesidad que tenga. Si yo tengo un doble arranque, por ejemplo, tengo Windows y tengo Linux, si al arrancar por defecto group, si está instalado, él me permite seleccionar, ¿quieres Windows o quieres Linux? Yo puedo seleccionar y de acuerdo a esa selección arranca un sistema operativo u otro. Ahora, si tengo solamente Linux, el por defecto va a arrancar en la opción que tenga por defecto. La carpeta etc es el equivalente a decir la carpeta C Windows. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Ahí están todas las configuraciones de todos los programas instalados en el equipo.
¿ok? Si tengo servicios de DHCP, servicios DNS, servicios web, por decir un ejemplo, allí se guardan las configuraciones de esos servicios tal cual, inclusive también configuración de tarjetas de red, etc. La carpeta /home, ya hablamos que es el directorio de trabajo de todos los usuarios creados dentro del sistema operativo, y ahí se guardan todo lo que uno necesite o desee guardar allí. La carpeta /lib son las librerías compartidas que se utilizan, ¿ok?, para todos los programas que estén instalados dentro del equipo. ¿Ok? Generalmente esas librerías son generalmente compiladas y tienen una extensión llamada el nombre de la librería .so. Inclusive pueden tener un nombre mucho más largo, ¿ok? Eso es dependiendo de cómo se nombren las librerías. Por ejemplo, librerías de C, librerías de Perl, librerías de Python, generalmente se consiguen allí. Tenemos también la carpeta sbin o /sbin, que son los programas y aplicaciones que solamente el superadministrador puede utilizar. Es el equivalente al /bin, pero en este caso solamente root lo puede utilizar. Es decir, si puedo crear archivos swap, por ejemplo, archivos de intercambio, puedo crear dispositivos nuevos, ¿ok? Entonces, todas esas tareas administrativas fuertes las administra o las usa solamente root, y dentro de la carpeta sbin están todas esas aplicaciones y programas que el superadministrador necesite. Dentro de la carpeta home tenemos todos los el directorio de trabajo de todos los usuarios. En este caso, la carpeta /root es la carpeta de trabajo o el home directory del usuario root. Está separado ya que él es un usuario de altos privilegios y también es un usuario muy peligroso si se ejecutan programas o comandos que no deben hacerse de una forma maligna o, por decirlo así, de forma maliciosa. ¿Okay? Ese usuario es muy delicado y por lo tanto se evita trabajar con él para ciertas cosas. Tenemos la carpeta opt, que significa son programas que se han instalado, ¿ok?, de la fuente de un tercero y no están incluidos dentro del sistema operativo o dentro de los repositorios de paquetes del sistema operativo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo quiero instalar, ejemplo, la base de datos Oracle, que es directamente de Oracle Incorporated, generalmente eso, que es el motor de base de datos, se instala directamente dentro de esa carpeta. ¿Okay? Igualmente con el motor de base de datos SQL Base, la instalación se hace directamente dentro de esa carpeta opt. ¿Okay? ¿Por qué? Está indicando que son paquetes opcionales que no pertenecen al sistema operativo, pero que se pueden instalar de acuerdo a los prerequisitos que ellos piden. La carpeta proc, o en este caso /proc, son todos los archivos de procesos que se están ejecutando en la máquina en todo momento. ¿Okay? Es decir, el sistema operativo Linux trabaja con procesos de acuerdo a la cantidad de programas que se estén ejecutando, y allí se guardan todos los identificadores de esos procesos. ¿Okay? Y de acuerdo a eso, el sistema operativo controla cómo va a trabajar cada proceso en un momento determinado. También tenemos las carpetas mnt y /media. Esas dos carpetas
En este caso no aparece barra media porque ya es un estándar mucho más nuevo, pero MNT sigue existiendo y me permite hacer montajes o, por decirlo de alguna manera, para yo trabajar con dispositivos externos como pendrives, discos USB externos. Linux necesita hacer un montaje de ese sistema de archivos o de ese disco. ¿Cómo hace ese montaje? Utilizando un comando administrativo, yo le paso cuáles son los parámetros. Los parámetros son qué tipo de sistema de archivo está trabajando, en otras palabras, cómo está formateado ese disco duro o ese pendrive, y lo voy a asociar a un directorio en específico. En este caso se utiliza mucho la carpeta o el directorio MNT, igual que también la carpeta barra media. Si se está trabajando Linux en entorno gráfico, si usted conecta un pendrive, ¿okay? Generalmente el pendrive va a aparecer directamente en el administrador de archivos que tenga instalado, pero eso está directamente referenciado a una carpeta llamada barra media barra el nombre del usuario barra el nombre del dispositivo. Entonces todo eso que está allí es un montaje de ese sistema de archivos de ese dispositivo externo directamente a esas carpetas que se le indicó anteriormente. También tenemos la carpeta TMP, que es donde se guardan todos los archivos temporales del sistema operativo mientras que estén procesos en ejecución, y ahí se guardan todas esas carpetas o archivos de forma temporal. Eso se puede borrar sin ningún problema de acuerdo a la frecuencia con que se trabaje en el equipo. También tenemos la carpeta barra user o el directorio barra user, que es donde están todos los programas que se utilizan dentro del equipo, tanto para los usuarios normales como para el superadministrador. Esto es el equivalente al C archivos de programas, x86 y C archivos de programas. Es el equivalente, ¿ok? Tal cual como se trabajaría en un Linux o en este caso un Windows normal. También tenemos la carpeta barra bar, que es donde se guardan todos los datos variables, es decir, archivos temporales en caso de que sea necesario, archivos de colas de impresión, archivos de trazas, en este caso los logs, que es muy importante. También tenemos ahí procesos de backups a nivel de repositorios, y eso se guardan allí en la carpeta barra bar. ¿Ok? Allí podemos revisar los logs o trazas del sistema si por X o Y causa se presentan problemas en el equipo, y eso lo vamos a ver en la última parte de esta inducción con una vista interactiva, ¿ok? Cómo se trabajarían con todos los comandos a nivel de consola de comandos como tal. Y por último tenemos la carpeta SRB o barra SRB, que se le quiere dar el uso para mantener servicios web como FTP y servicios de páginas como tal directamente allí, para que sea administrado por la persona que esté trabajando, aunque eso va a depender mucho de cómo esté hecha una aplicación en específico o no. Generalmente lo que es servicios FTP y servicios web tienen sus propios home directories o directorios de trabajo muy en específico. Ejemplo, Apache no utiliza SRB www, sino directamente dentro de bar, dentro de la carpeta bar, una carpeta llamada www y otra carpeta llamada HTML.
ejemplo, Debian, cualquier distribución basada en Debian. Entonces es dependiendo del uso y qué paquetes se están trabajando allí. Pero eso se puede cambiar sin ningún inconveniente. Esto es todo por la parte del sistema de archivos. Ahora entraremos a la parte de comandos. Ok, con los comandos son los que nos permiten interactuar con los archivos directamente dentro del servidor o dentro del equipo que tengamos en uso. Entonces tenemos los siguientes: comandos para mover, copiar archivos y desplazamiento de directorios. Tenemos rm, borra archivos, y especificando por supuesto cómo quiere que se borre el archivo, y él lo hace. mkdir, crea directorios o carpetas dentro del sitio donde esté ubicado. rmdir, borra directorios siempre y cuando estén vacíos. Si no están vacíos, no puede ser borrado de directorios. Entonces, ¿qué se hace? Se entra dentro del directorio, se borran todos los archivos dentro de él y después se puede borrar el directorio. El comando cp me permite copiar archivos de un lado a otro. ¿Ok? Inclusive puedo hacer copias de archivos dentro de una misma carpeta. ¿Ok? Si yo quiero sacar una copia de un archivo en específico y lo quiero poner con otro nombre, él lo puede hacer. ¿Ok? Sin ningún inconveniente. El mv me permite mover o renombrar un archivo en específico. ¿Qué significa eso? Que yo puedo sacar un archivo, es como cortarlo y pegarlo en otro sitio, en este caso con el mv, o hacer clic derecho sobre el archivo y decirle renombrar. El mv hace exactamente lo mismo, pero a nivel de consola texto. El comando cd me permite cambiar entre carpetas. ¿Ok? Por supuesto, entre las carpetas tenemos lo que son rutas relativas y rutas absolutas. Eso se va a ver mucho más adelante en un segundo curso, que ya va a ser un poquito más intensivo, más específico, ¿ok? Para estos comandos como tal. Ahorita estamos viendo como especie de un abrebocas de todos ellos. Ese comando me permite listar carpetas y archivos. Eso es el equivalente al dir si se utilizaba consolas de comandos por Windows, en este caso cmd. Y el comando pwd me indica dónde estoy ubicado en este momento. Significa despliega el directorio actual donde ahorita estoy parado en ese momento. También tenemos lo que es la parte de paginación y salida por pantalla. El head, empezamos de abajo hacia arriba. El head me muestra las primeras líneas de un archivo. El tail me muestra las últimas líneas de un archivo. En ambos casos son las 10 primeras o 10 últimas líneas. El more y el less me permiten ver la salida paginada, ¿ok?, de un archivo en específico si es demasiado largo. ¿Ok? Y el paginado se puede hacer con la tecla enter. ¿Ok? Me pagina la salida línea por línea, y si le doy barra espaciadora me pagina la salida cada 25 líneas. ¿Ok? Entonces ese es el trabajo de estos 4 comandos, que son bastante útiles para revisar archivos texto. Búsqueda y cadenas dentro de otros archivos. Tenemos el grep, me permite buscar un patrón dentro de un directorio específico. Eso generalmente se utiliza con comandos como cat o comandos como ls, es decir, se utiliza generalmente en forma concatenada o utilizar como un comando combinado para yo obtener la salida específica de algo en un momento dado.
El cat me permite ver el contenido de un archivo, es decir, muéstrame solamente lo que contiene adentro, sea compilado el archivo o sea texto. Es indistinto. Él va a trabajar de la misma forma. El comando find me permite encontrar a partir de un directorio específico el patrón que yo le indique. ¿Qué significa esto? Si yo necesito conseguir un archivo o todos los archivos que sean XLSX, por decir algo, si yo con el comando find, ¿ok?, le digo que desde cuál carpeta o directorio quiere que me empiece a buscar esos archivos XLSX, archivos de Excel, y él lo va a ejecutar sin ningún problema. Y por último tenemos el comando file, que especifica el tipo de archivo que yo indique. Ejemplo, file y un archivo que se llama archivo.txt, y es un archivo texto. Él me va a decir, me va a devolver como salida, este es un archivo texto ASCII, es un archivo de librerías, ¿ok? Es una forma de identificar qué tipo de archivo es ese que tenemos allí. También tenemos creación y modificación de archivos. Se utiliza el touch, ¿ok? El touch puede crear archivos vacíos o cambiar las fechas de acceso o modificación de archivos, que rara vez se utiliza, pero generalmente el uso que se le da directamente al touch es para crear archivos vacíos totalmente. Para ordenación de salidas por pantalla o de archivos, generalmente se utiliza el sort, que hace ordena el contenido de un archivo dependiendo de cómo quiere la ordenación, de mayor a menor, de menor a mayor o de orden alfabético. Uno lo especifica como quiere la ordenación y él lo saca sin tocar el archivo original. En los editores de texto tenemos varios editores de texto, pero los más conocidos son VI o VI y Nano, que son los más comunes, los más que se usan dentro de cualquier distribución Linux. VI es el editor clásico GNU, es el más completo de todos, pero también es el más difícil de trabajar, ya que utiliza comandos dentro de él para poder trabajar con la manipulación de un archivo de texto. El Nano es mucho más fácil, más intuitivo, que permite hacer búsqueda, permite hacer reemplazos, etc. Y es mucho más amigable que el VI. Pero dependiendo de cómo hayas instalado el sistema operativo, te permite uno u otro o los dos. Entonces va a depender mucho de cómo fue instalado el sistema operativo. Puedes tener uno de los dos editores de texto. Y por último tenemos varios comandos de uso general. El sub me permite ejecutar o entrar a una consola texto como otro usuario diferente al que yo tengo actualmente. Puede ser como root, puede ser como Oracle, puede ser como analista, etc. También tenemos cal, que me permite ver el calendario, ¿ok?, del año y el mes actual, o dentro de 2 años, en el mismo mes, o sea, dependiendo de los modificadores de parámetros que tiene el comando, se puede trabajar de esa forma o no. df me permite el espacio libre, me permite ver cuál es el espacio libre que tengo dentro de mis particiones o mis carpetas, dependiendo de cómo haya dividido o particionado el disco duro y asociado esas particiones a carpetas dentro del sistema de archivos. El comando clear limpia la pantalla, esa es su función. El comando date puede mostrar y cambiar la fecha y hora actual. ¿Quién puede cambiar la hora y fecha actual? Solamente root. En el resto, el date como tal solamente muestra la fecha y hora actual.
comando exit me permite salir del terminal o del shell, o en este caso el entorno de trabajo, después que haya terminado sin ningún problema. El comando halt o power off, cualquiera de los dos es exactamente igual, hace el apagado del equipo físico, es decir, lo manda a apagar completamente. El comando history me permite ver la historia de los comandos que se han utilizado del usuario, tanto como root como los usuarios mortales que estén dentro del sistema operativo. El comando ID me permite ver el user ID y el group ID del usuario que se está trabajando en este momento. ¿Okay? Eso puede ser útil dependiendo de la aplicación o necesidad que tengas de hacer y utilizar esos ID en específico. Ya dependerá, pero el comando existe. También tenemos el comando man, ¿okay? Que es el manual o muestra el manual de todos los comandos que se tienen dentro del sistema operativo. ¿Okay? Generalmente a nivel de servidores no se instala, ¿okay? Pero dentro de un PC normal se puede instalar este comando y me permite de forma bastante explícita qué hace cada comando y los modificadores de ese comando. ¿Okay? ¿Qué significa eso? Si yo quiero saber qué es lo que hace un ls, por ejemplo, ¿okay? Si le doy un man ls, él me explica cuáles son todos los modificadores que tiene ese comando y la explicación bastante concisa de cada uno de esos modificadores que hace, tal cual. El comando passwd cambia la clave del usuario indicado, también root puede cambiar su clave, y el único usuario que puede cambiar claves de todos los usuarios, incluido él, es root, más nadie. Y por último, el comando reboot reinicia el equipo tal cual, como si fuera darlo en Windows. El botón de inicio, vamos a apagar, le decimos reiniciar, tal cual, exactamente igual. Bueno, hasta aquí llega el primer video. Ya para el segundo continuaremos con lo respecto a permisologías, las verificaciones de errores a nivel del sistema operativo, bases de datos, Oracle y SQLBase, y cómo se hace la revisión de los respaldos en ambos. Gracias por su atención.